que con él se crean. O sea, estos que se van a desaparecer no son de la época. Pero responden a esa lógica. Pero sí es cierto que viene, digamos, del pensamiento de un gobierno que se deshace de ciertas labores y que regula, empieza en lugar de intervenir a regular a través de estas agencias independientes. Derechos humanos, electoral, gracias a Dios. Que bueno, pero cuando te toque tu tiempo, platica. Bueno, va. Los mejores perfiles. Es ridículo que quiebras la mesa cuando puedes porque no era por perfiles, era por representantes de... ¿Cuál es el problema? Era por representantes de los privados. Que nombra buenos perfiles. A ver, bueno, vamos. A ver, vámonos. No trata de perfiles, trata de representantes de las empresas privadas. Y yo a mí me quedan muchas dudas. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el COFESE y el IFETEL? Que era justo donde yo quería llegar, que no me dejaron. No, por eso. No, es que son muchos los organismos. Amigos, un gusto saludarlos. Hoy viernes, al fin viernes, amigos y amigas, 15 de noviembre del 2024. Vean la cara de Watt que tiene Damián Cepeda. Lo mismo que Leo Zuckerman, porque se desapareció nada más y nada menos que Julieta Ramírez, donde el tema central, la desaparición de los órganos autónomos en México, que mucho ha cuestionado la oposición, analistas, periodistas, todólogos, politólogos, bueno, todos los que están en contra de la cuarta transformación. Bueno, amigos, amigas, déjenme decirles que no caigan en la mentira, porque estos órganos no van a desaparecer, van a ser reubicados. Y ese es el punto central, porque estos órganos del cual vamos a hablar el día de hoy, y que Julieta Ramírez hace puntualmente las observaciones para no caer en la desinformación, es que estos órganos fueron creados por los gobernantes anteriores con el propósito de esconder mucha información y estar sometidos a modo del control del gobierno. El principal, el que está sonando muy fuerte, es el Instituto Nacional de Transparencia, que es acceso a la información y protección de datos personales. Y hablo de esto porque es un organismo que de autónomo no tiene nada, porque para pedir una información estaba reservada, era confidencial, estaba reservada hasta 20 años, y por más que quisiera uno escarbarle, pues lo que pasaba era que pues no podías obtener nada transparente de este organismo que supuestamente era autónomo, y pasará a la Secretaría de la Función Pública. Ahí lo dice. Entonces, amigos y amigas, no se dejen engañar. Vean a Julieta Ramírez cómo para en seco a Damián Cepeda y hasta Leo Zuckerman, porque no les querían dar espacio ni tiempo y le querían ignorar. Vean cómo inteligentemente esta mujer, esta diputada, le pone un alto a estos caballeros. Veamos. Operar ese organismo. Entonces, no está ahí el tema. El tema es que al gobierno actual de Morena no le gustan los contrapesos y quiere ellos llevar a cabo la función. Pero todos estos organismos fueran un poco debatibles. El que sí de plano es indefendible que lo quieran desaparecer es el INAI. Lo que quieren es no tener transparencia y ellos mismos ocultar su información. Yo quisiera entrar al IFETEL y a la COFESE, desde luego, pero aprovechemos que ya lo puso sobre la mesa también el tema del INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que tiene dos tareas, ¿no? La primera, por la que se creó, que es asegurar la transparencia de todo el gobierno, ¿no? Y luego le colgaron también la responsabilidad de proteger los datos personales, los datos privados, que por cierto en esta época es un tema importantísimo, ¿no? ¿Debe desaparecer el INAI? En primer lugar, diría que es curioso, es peculiar y es tema de análisis que, por ejemplo, insisto, me había quedado en esta parte de la intervención anterior. Por ejemplo, países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, no son países con numerosos organismos autónomos. Si acaso tienen dos, México es uno de los países con más organismos autónomos de todo el mundo. Contraposición de visiones, porque sí tiene una carga meramente ideológica y neoliberal. Tan es así que el crecimiento de los organismos autónomos inicia con Salinas, donde privatiza todas las empresas públicas del Estado y en cambio crece Pero esos no son órganos autónomos, ¿no? Eso es privatización. Pero es la debilidad. Otra cosa, pues. Como parte del neoliberal, la privatización, pasárselo al sector privado. Es simultáneo, porque privatiza esa parte y en cambio crea estos organismos autónomos atendiendo a las recomendaciones y presiones internacionales. Él crea el IFE. Con él sale la reforma electoral. Él no crea ni el IFETEL, no crea la COFESE. Pero estoy diciendo que con él se crean. O sea, estos que se van a desaparecer no son de la época. Pero responden a esa lógica. Pero sí es cierto que viene, digamos, del pensamiento de un gobierno que se deshace de ciertas labores y que regula, empieza en lugar de intervenir a regular a través
de estas agencias independientes. Afortunadamente, derechos humanos, electoral, gracias a Dios que Bueno, se está pero cuando te toque tu tiempo, platica. Bueno, sí, perdón, venga, le damos Entonces, 10 a lo que segundos. iba con retomar el tema de Salinas es que responde a un paradigma neoliberal que justamente se intensifica y continúa a partir de su sexenio. Ahora bien, bueno, el tema del INAI lo dejo para la siguiente intervención porque ya se nos acabó el tiempo, pero sí diría que mientras tanto, ¿qué ha hecho la estrategia de estos partidos o de estos? Incluso había tenido la oportunidad de analizar el caso particular de las paramunicipales en la maestría, en la tesis, y nos dábamos cuenta que todos estos organismos paralelos, paramunicipales y autónomos, concuerdo que hay algunos que tenemos que conservar, como el INEGI, como el Instituto Nacional Electoral, responden también a una cuestión de que cada administración llegan nuevos y sirven como un mecanismo para acomodar a personas. Y tan una diferencia. A ver, para mí lo importante, más allá de dónde estén colgadas las cosas, es que se ejecuten bien. En México, a diferencia de los países que está poniendo de ejemplo mi compañera, en México casi no hay Estado de Derecho, es la verdad, y el gobierno ha abusado en la historia. Por eso precisamente se pensó que era positivo irles quitando ciertas funciones muy técnicas o que políticamente era un contrasentido. El ejemplo claro es el electoral. Yo me sorprende, para nada soy defensor de ese sexenio que está señalando. Acabo de decir que estoy incluso en contra de la alianza con el PRI, pero es falso decir que ahí nacieron. Ahí se dio una reforma a presión de la oposición para que las elecciones las organizara alguien más que el gobierno. Pero ese no está en discusión. Es que ese es el ejemplo que estabas poniendo. Ese no es la discusión. Ese es el ejemplo que estabas poniendo. Dije que defiendo al INE en este caso. Eso fue lo que pasó en el sexenio que tú referiste. Gracias a Dios logramos eso. Porque si hoy las yo agregaría, gracias al éxito del INE, gracias al éxito del INE se vio como un ejemplo hacer este mismo modelo en otras áreas, ¿no? Empieza a avanzar en otras áreas que yo acepto que no todos tienen que ser autónomos, simplemente valorar ahorita si la función se está cumpliendo. Y por ejemplo, se creó un órgano de evaluación educativa para hacer una evaluación educativa de calidad y externa. Esa ya desapareció. Lo desaparecieron en una reforma anterior y ahora lo terminan de desaparecer. Ahora desaparecen el órgano que habían suplido el otro. Muy bien. Se pensó que el Coneval, que hace evaluación de políticas públicas y la medición de la pobreza, que es uno de los mejores sistemas de medición de pobreza en el mundo, que es el que les da los 5 millones menos de pobres, pero que al mismo tiempo dice que crecieron de 20 millones de personas que no tienen acceso a salud a 50, cosa con la que se enojó el gobierno. Ahora lo quieren desaparecer. No, fue el Coneval. Sí, el Coneval, Julieta. El Coneval en la medición multidimensional de la pobreza dijo que creció la gente que de salud salió de 20 millones cuando entró el sexenio de Morena a 50. Se enojó el gobierno de Morena. Por eso lo quieren desaparecer, porque no les gusta que entes autónomos den esa información. Igual se pensó en telecomunicaciones. Son muy potentes, ¿verdad? Las Perdón, el Coneval se va al INEGI. Sí, INEGI, y el INEGI sigue siendo, pero sigue siendo autónomo, ¿no? Muy bien. No desbarates la mesa. Sí quiero entrarle a lo del INAI. Vamos. A ver, el INAI, porque el INAI, aquí sí creo que hay un abierto conflicto de interés, Julieta, en el sentido de que ahora el gobierno federal va a ser el garante de su propia información y bueno, pues no tiene muchos incentivos para ser transparentes, sino al revés, lo sabemos. A los gobiernos no les gusta ser transparentes, les gusta ser opacos, Julieta. No puedes negar eso. Por un lado, diría que es muy simplista simplemente abonar a que todo lo que no controle Morena lo queremos desaparecer, porque no es el objetivo real. Nosotros siempre, desde hace bastante tiempo, hemos mantenido la perspectiva de desaparecer los fideicomisos que resultan muy opacos y también este tipo de organismos. No es algo novedoso. Eso es cierto. Y no responde tampoco a un interés particular, porque si lo vemos del otro lado, por ejemplo, pudiéramos decir que el Coneval fue el organismo que a través de sus mediciones resulta que se han disminuido más de 9 millones de pobres. En el caso del INEGI, únicamente en cuanto a sus mediciones, reconoce cerca de 5 millones. Entonces no es un asunto de conveniencia de cuál queremos mantener o no, es un asunto que siempre hemos mantenido. Yo quisiera referirme particularmente a los casos de los demás organismos autónomos, porque otros como la CRE, como la Comisión Reguladora de Energía, incluso el Instituto Federal de Telecomunicaciones, sí han tenido una carga corporativa muy importante y ha beneficiado a los privados. Incluso en el caso de la CRE, por ejemplo, era antes de la reforma eléctrica que nosotros planteábamos, resulta que la CRE era el organismo que realmente decidía sobre las políticas en materia energética del país y ni siquiera eran los directores de las propias áreas. Es decir, por ejemplo, el director de la CFE al final del día no tenía las suficientes capacidades como lo tenía la CRE, que era la que regulaba al final del día la Comisión Federal de Electricidad. ¿Y quiénes estaban en la CRE? Los representantes del sector privado. Eso es, por supuesto, lo que no queremos mantener y tampoco es un secreto porque nosotros hemos apostado a la recuperación de las responsabilidades del Estado en sectores prioritarios y estratégicos para la nación. Ahora, el caso particular del INAI. Te quedan 30 segundos. Me quedan 30 segundos. ¿No quieren hablar del INAI? No, sí. 100%. Adelante. No, sí, hablamos del INAI. Ahora que no vino Gibran, pues vamos a tener más oportunidades. ¿Qué te parece si le pasamos le entras al INAI y que mucho aprovechamiento aquí de nuestro compañero. Dice que termine con mucho gusto y le sigue él. O sea, bueno, no, pues no tengo problema. Yo nomás es que parte del tema, y perdón que de veras
lo que voy a hacer, pero parte del tema es pues la confusión que hay. La Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos no son órganos autónomos. Son órganos independientes, pero dependen del gobierno. Lo único que se hizo fue que se le dieron nombramientos por el Senado para darle cierta independencia. No son órganos autónomos. Son del gobierno. No, son del gobierno. Es otra cosa. Claro que son no. Del Los gobierno. representantes de la CRE. Bueno, okay. Los representantes de la CRE. La Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos son parte del gobierno federal. Ahí estaba todos Perdón, los... Julieta, pero no son órganos constitucionalmente autónomos. Discúlpame, pero eso no es está así. dentro de esto que vamos a desaparecer. ¿Por qué eran un ente intermedio que decidía? Porque la CFE es competidor. Pues cómo iba a poner las reglas la CFE si estaba compitiendo con otros. Eran los mejores perfiles. Es ridículo que quiebras la mesa cuando puedes porque no era por perfiles, era por representantes de... ¿Cuál es el problema? Era por representantes de los privados. Que nombra buenos perfiles. A ver, bueno, vamos. A ver, vámonos. No trata de perfiles, trata de representantes Vamos de al las INAI, te empresas queda un minuto. privadas. Te queda un minuto. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué existe el INAI? Los gobiernos tienden a ocultar información, particularmente en los casos de corrupción. Todo. Una obra, tú vas al INAI a que te defienda el INAI y que obligue al gobierno a dártela. Lo que ellos quieren es que si te la niegan, vayas con ellos mismos. Ándale, quizás si te lo pido de buena manera en esta segunda ocasión sí me la des. No, no viene así la reforma. Entonces, dices tú, espérate, cámbiale de nombre, haz lo que quieras, pero lo que se tiene que garantizar es la información. Debe de ser pública. En mi opinión, el gobierno debe ser una caja de cristal. No hay nada que deba de ser oculto. Todo debería ser público. De hecho, aprovechar la tecnología. Yo ahorita con mi celular puedo mandar dinero por mi cuenta de banco a otro y me aparece el dato específico. Así debería estar. Nadie tiene por qué ocultar información. El único motivo es porque estás haciendo algo malo. Claro, hay temas de seguridad nacional extremos, que eso por supuesto que sí. Yo diría, pasemos una etapa de transparencia total. No a empoderar al gobierno para que pueda ocultar su información. No, lo que pasa es que no les gustan los contrapesos. Yo por eso insisto, es que Morena es el nuevo PRI de antes. Bueno. Es el viejo sistema que no querían que se supiera nada de información y que no les gustaba que existieran contrapesos. Se nos acabó el tiempo. No. Sí, pues sí, mira el tiempo. Sí. No puede ser esto. Así es esto. Pero lo que les quiero proponer es que lo retomemos el jueves que entra. Seguro, porque apenas mañana se va a votar en Cámara de Diputados. Exacto, y yo a mí me quedan muchas dudas. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el COFESE y el IFETEL? Que era justo donde yo quería llegar, que no me dejaron. No, por eso. No, es que son muchos los organismos que van a desaparecer. Pero se lo absorbe el gobierno. Pero por eso, no, es que ahí sí puedes contravenir el Tratado de Libre Comercio. Entonces, bueno, hay muchas cosas todavía que discutir. Creo que es un tema de la mayor trascendencia para la gobernanza del país. Yo insisto, estamos ante dos visiones opuestas que defienden diferentes mecanismos del Estado. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Julieta. Eso sí, es un tema ideológico de cómo opera mejor. En transparencia no, es un tema de querer ocultar información. Quizá en transparencia, pero efectivamente es... Lo dicen los más transparentes, Mara, resulta que ya me metieron a mí al debate. Ahí está, amigos, esta parte del debate de la mesa con Leo Zuckerman sí se pone muy, saca la punta también Cepeda, pero en fin, es muy audaz, muy inteligente, muy hábil Julieta Ramírez, y ahí está la respuesta muy puntual. Sí, efectivamente vienen unos cambios importantes, no desaparecen los órganos autónomos, son reubicables porque estaban exactamente en un lugar estratégicos para que estuvieran cumpliendo trabajos de intereses de algunos servidores públicos, y esa era la función, una apariencia nada más, una simulación de estos órganos que nunca ha funcionado como tal, y sí tuvieron una parte muy importante de llamarles medios para simular que estaban trabajando, en el caso del INAI, con transparencia. Tengo mucho conocimiento de lo que es la transparencia, y la verdad, nunca vi una función tan completa del INAI, y sí hubo mucha información gris, oculta, con candado, con 20 llaves. ¿Por qué? Porque manejaba información de intereses en ese entonces con gobiernos. Entonces, ahora no es que sean o pierdan su autonomía, simple y sencillamente van a tener un control más estricto y van a tener la funcionalidad que debe de tener como tal órgano autónomo, pero bien vigilado y controlado, y que cumpla con sus funciones para lo cual fueron creados. Bueno, amigos y amigas, yo así finalizo. Gracias por compartir la información. Ya es viernes, disfruten, ya cae con un puente, así que disfruten su buen fin de semana. Y también hay buen fin. Bueno, compartan la información. Gracias por su poderoso like. Igual, gracias por suscribirse a su canal Legión Política. Les recuerdo, soy su amigo Francis.
Nos vemos en la próxima. Adiós.